Hola, ¿qué tal? Mire, ahora vamos a hablar en este video sobre la comparación de medias poblacionales. Vamos a utilizar un método donde se asume que las varianzas de las poblaciones eh, son iguales, pero no conocidas. Y en este caso, este método utiliza un estadístico llamado estadístico T. Es el tema que vamos a abordar. Nos permite hacer comparaciones entre dos medias poblacionales. Y bueno, a diferencia de la prueba Z, para datos categóricos, esta prueba del estadístico T nos permite analizar conceptos que se cuantifican, es decir, variables poblacionales de escala, que de alguna manera se asocian a conceptos que se miden, como estatura, edad, ingreso, cualquier cosa que de pronto se pueda medir, ¿verdad? Y bueno, como recién le acabo de comentar, esta prueba se basa en el supuesto de que las varianzas poblacionales no son conocidas, pero sí son iguales. Y eso presiona a que el investigador, al hacer esta prueba, necesariamente tenga que utilizar las varianzas de las muestras. Y eso hace que se llegue no a un estadístico Z, sino a un estadístico T. Es el asunto que vamos a estar tocando. Normalmente, en muchas situaciones, es imposible conocer todos los datos de una población. Y esa es la razón por la cual la estrategia para estimar los parámetros poblacionales consiste en sacar muestras representativas. Y en este caso, para la comparación de medias poblacionales, no es la excepción. Se tienen que obtener dos muestras, ¿verdad? De tal forma que se pueda analizar la relación que hay entre las medias poblacionales. Es nuestro tema en este video. Voy a comentarle de algunos ejemplos de variables o conceptos que son cuantificables, es decir, variables poblacionales que podríamos decir que son variables de escala. Recuerde que el otro tipo de información que se suele analizar es la información de naturaleza categórica. Ahí no hablamos de medias poblacionales, sino hablamos de proporciones poblacionales de datos de cierta categoría, ¿verdad? Eh, Ese tipo de pruebas relacionadas con esa clase de datos se analiza en otro video. En este caso estamos analizando entonces variables poblacionales que se cuantifican, es decir, variables poblacionales de escala. Aquí se muestran algunos ejemplos, las estaturas, los pesos, las edades, los salarios mensuales o los ingresos anuales de las familias, los precios de los artículos, el peso del producto en una línea de producción, porque las líneas de producción no son perfectas y por cuestiones aleatorias los pesos no son exactamente iguales de los productos que salen al final de la línea de producción. Son ejemplos donde estamos hablando de conceptos que se cuantifican. Y bueno, las poblaciones, que es un concepto que utilizamos mucho, no necesariamente se refiere nada más a personas. Los profesores suelen utilizar mucho el ejemplo de las personas, pero las poblaciones también pueden ser objetos, animales, máquinas, vehículos. Es decir, las poblaciones pueden ser, y los sujetos de las poblaciones pueden ser de naturaleza diversa, ¿verdad? Mire, aquí tenemos algunos ejemplos de variables de escala, la estatura de los individuos, obviamente el nivel de glucosa de las personas en condición de ayuno, ¿verdad? El salario mensual, el peso de un producto específico, ¿verdad?
el precio de los automóviles de cierto tipo. Son conceptos que se cuantifican y se asocian a variables de escala, ¿verdad? Y bueno, muchas veces nos interesa hablar de un concepto, pero ese concepto relacionarlo con dos poblaciones. Haga de cuenta, el salario de los profesores en una cierta región, que pueden ser cientos o miles de profesores. Una pregunta interesante sería saber cómo son sus salarios mensuales. Y claro que uno podría pensar en el promedio, esa es la tal media, que se asocia con el símbolo mu. Pero si pensamos en esos mismos profesores en esa zona geográfica, podríamos pensar que esos profesores en realidad se pueden visualizar como formados por dos poblaciones, los profesores que son mujeres y los profesores que son hombres. Ahí se trata del mismo concepto, salarios mensuales, pero hay un factor que separa las dos poblaciones, ¿verdad? El sexo. También el factor separador podría ser la edad. Sería interesante analizar el salario promedio de los profesores que tienen una edad comprendida entre 30 y 39 y el salario promedio de los profesores cuya edad está comprendida entre 40 y 49 años. Aquí en este segundo caso, el factor que separa las poblaciones no es el sexo de la persona, sino es la edad. Y también podríamos tener para el salario de los profesores, de alguna forma, regiones diferentes, el salario promedio de los profesores en tal región versus el salario promedio en otra región diferente. Y entonces, en este caso estamos hablando de promedios asociados al mismo concepto, pero separados en dos poblaciones por algún factor. Los factores que hemos mencionado son el sexo, la edad, la localización geográfica. Y en muchas situaciones es importante conocer cómo son o cómo están conectados entre sí estos promedios poblacionales asociados al mismo concepto, pero separados por un factor, ¿verdad? Es decir, para los investigadores muy frecuentemente ocurre la situación de que hay dos medias poblacionales asociadas al mismo concepto, pero hay alguna idea, una teoría, una experiencia que dice que no son iguales, sino que son distintos, que uno es más grande que el otro. Una media poblacional es más grande que la otra. Por ejemplo, la media asociada a los hombres mayor a la media asociada a las mujeres. Ese tipo de postura es una postura alterna a la postura donde se visualizan como iguales los dos parámetros. Donde se visualizan como iguales se asocia a una hipótesis llamada hipótesis nula. Sin embargo, si el investigador, por razones diversas de conocimientos o teorías que él tiene, si piensa que el primer parámetro mu, porque ese es el símbolo con el que se representa la media poblacional, si él piensa que el primer parámetro mu es más grande que el segundo, el asociado a la segunda población, él está hablando de una hipótesis alternativa. Cuando pensamos así, estamos hablando de las pruebas de hipótesis. Y obviamente hay pruebas de hipótesis para comparar dos medias poblacionales. Ese es el asunto que estamos tocando en este video, ¿verdad? Y bueno, cuando uno está enfrascado en un problema de prueba de hipótesis relacionado con medias poblacionales, recuerde que estamos hablando de conceptos que se cuantifican. Por eso la mu1 y la mu2 representan las medias poblacionales de la primera población y la segunda población. Le recuerdo que se asocian al mismo concepto, pero separados por algún concepto, como puede ser la edad, ¿verdad? El sexo, la localización geográfica, que son los términos que he estado utilizando. Y podría haber otros muchos tipos de ejemplos con otros tipos de factores separadores, ¿verdad? Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo son los promedios poblacionales, las medias poblacionales? ¿Son iguales o una es más grande que la otra?
Cuando el investigador se encuentra ante un dilema de esa naturaleza, que no sabe si son iguales o son diferentes o si uno es más grande que el otro, decimos que la manera que tiene él para encontrar algo cercano a la verdad es aplicar una prueba de hipótesis, es decir, sacar información del mundo real a través de dos muestras representativas y tratar de llegar a una conclusión, a ver qué dice los datos de la realidad, ¿verdad? Eso es lo que se pretende hacer cuando se aplica una prueba de hipótesis, ¿verdad? Entonces queda claro que estamos hablando de un parámetro asociado al símbolo mu, promedio, ¿verdad? Es una media poblacional y estamos hablando de dos medias poblacionales asociadas al mismo concepto y separadas por algún factor. Esta es la manera como se escriben las hipótesis, ¿verdad? El investigador tiene que plantear su hipótesis nula. Obviamente, él está sobre un tema que domina y que conoce a la perfección. Y él fácilmente puede escribir entonces la hipótesis nula. Pero él debe tener algo, alguna teoría, algún conocimiento, alguna experiencia que le hace pensar que hay una alternativa, solamente una alternativa para la hipótesis nula. Aquí aparecen tres alternativas a la hipótesis nula. Los investigadores no piensan en tres alternativas. La información que ellos tienen, la teoría, la experiencia, el conocimiento, les habla de una de estas tres. Nosotros ponemos tres para analizar las tres posibilidades en este video. Pero el investigador tiene que definir su hipótesis nula y su hipótesis alternativa. Es solamente una, ¿de acuerdo? Entonces, en la hipótesis nula se afirma que ambos parámetros, ambas medias poblacionales son iguales entre sí. Y aquí se afirma que la primera media poblacional asociada a la primera población es más grande que la segunda media poblacional asociada a la segunda población. Si de veras este número es más grande que este, recuerde que estamos hablando de medias poblacionales. Las poblaciones abarcan a todos los sujetos en tu definición de población. No estamos hablando de datos de muestras, estamos hablando de los datos de toda la población que está involucrada en el estudio. Así es que si el promedio, ¿verdad?, asociado a la primera población resulta ser más grande que la media asociada a la segunda población, tú podrías calcular la diferencia entre este número y este número, lo que se representa aquí. Dado que el primer número es más grande que el segundo, obviamente esta diferencia aritmética te va a dar más, un número positivo, más de cero, vamos, ¿verdad? Cuando la hipótesis del investigador es esta, la del número uno, le recuerdo que solamente define una. Aquí tenemos las tres, pero porque estamos analizando todas las posibilidades, nada más. Si el investigador define la opción número uno, decimos que esta es una prueba unilateral derecha. ¿Sí? Fíjese que el sentido de este signo, el mayor que, nos indica que es una unilateral derecha. Y bueno, la hipótesis alternativa no necesariamente debe ser la 1, también podría ser la 2 o bien podría ser la 3. ¿Qué dice la hipótesis alternativa número 2? Que el primer parámetro es menor que el segundo, ¿verdad? Si pensamos en la diferencia aritmética de este número menos este número, obviamente este número es menor que este, la diferencia tiene que darnos una cantidad negativa. En otras palabras, la primera media poblacional menos la segunda media poblacional debe ser menor de 0. De esto nace entonces el nombre de la prueba. Esta es una prueba unilateral izquierda. Y bueno, la posición número 3, posición alternativa, que es de alguna manera, en cierto sentido, opuesta o al menos rival con respecto a la afirmación de la hipótesis nula, porque esta es la hipótesis nula que afirma que los parámetros poblacionales, las medias son iguales entre sí. En cambio, ¿qué afirma la opción número 3? Dice no. Los parámetros poblacionales, las medias poblacionales no son iguales entre sí. Entonces aquí no hay un sentido hacia la derecha o hacia la izquierda, porque la diferencia te puede dar positiva o negativa. Entonces en realidad está en ambos sentidos la posibilidad. Por eso esta prueba se llama prueba bilateral. Son los nombres de las pruebas. Ahora lo que tenemos que comentar es cómo funciona, cómo ocurre que el investigador puede tomar una decisión ya cuando saca las muestras, que obviamente toma la información básica de las muestras y obviamente tiene que calcular un estadístico. En este caso, como no se conocen las varianzas poblacionales,
se tienen que usar las varianzas de las muestras. Cuando usas las varianzas de las muestras, necesariamente sale un estadístico T, no un estadístico Z. Y entonces, pues, al calcular nuestro estadístico T, ¿cómo se toma la decisión de si se rechaza o no se rechaza, o no se rechaza la hipótesis nula? Eso lo vamos también a comentar en los siguientes materiales que le voy a compartir, ¿verdad? La T que vamos a obtener, que ya le dije que no se puede obtener una Z porque no conocemos las varianzas poblacionales y necesariamente se tienen que utilizar las varianzas de las muestras. Ocurre que para calcular el estadístico necesariamente llegamos a un estadístico T. En este caso, el estadístico T resulta ser de un cierto número de grados de libertad que no es la suma de los tamaños de las dos muestras, sino el número de grados de libertad de este estadístico T es la suma de los tamaños de las muestras disminuido en 2. Así si tiene usted una muestra de 50 y otra de 50, ¿verdad? La T con la que usted va a estar haciendo el cálculo y analizando no será de 100 grados de libertad, sino de 98. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora bien, la N1 y la N2, tamaños de la muestra 1 y tamaños de la muestra 2, no necesariamente tienen la misma magnitud, pueden ser tamaños diferentes. Cuando hablamos de el estadístico T, los tamaños de las muestras no necesariamente tienen que ser grandes, como en el estadístico Z, cuando hablamos de proporciones muestrales. Aquí, en este caso, las muestras pueden ser relativamente pequeñas, valores de 15, 20, 35, de ese tipo, ¿verdad? Entonces, el estadístico T te permite trabajar a ese nivel en cuanto a la magnitud de las muestras, ¿verdad? Mire, ¿cómo opera la decisión? Se calcula el estadístico T, ¿verdad? Este gráfico es la distribución. La distribución T se parece a la distribución Z, ¿verdad? Ambas tienen la forma de campana, no son iguales en el sentido estricto, solamente se parecen, ¿verdad? Ambas en la parte media se asocian con el 0, ¿verdad? Por lo tanto, el estadístico T puede tener valores positivos o valores negativos, igual ocurre con la Z, ¿verdad? Y lo que tú haces con los valores de la muestra es calcular el estadístico T. Y el estadístico T puede caer en cualquier parte, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay dos regiones muy importantes, ¿verdad? Si la prueba es unilateral derecha, este sería el tipo de gráfico. Si la prueba es unilateral izquierda, este es el tipo de gráfico que usted tiene que utilizar. Si la prueba es bilateral, este es el tipo de gráfico. Observe que en el unilateral derecho hay un área hacia la derecha y en el unilateral izquierdo hay un área a la izquierda. Y en la bilateral hay dos colas, una a la izquierda y otra a la derecha. Las superficies de estas colas tienen cierto valor. Los valores que se escogen son 10%, 5% y 1%. Se llaman niveles de significancia. Son valores y conceptos muy importantes en la prueba de hipótesis. Así es que los valores comunes para esta superficie y esta superficie son 0.10, es decir, equivalente a 10%, ¿verdad? 0.05, o sea, 5 centésimas, equivalente a 5%, y 0.01, equivalente a 1%. En las bilaterales, por ejemplo, si el nivel de significancia fuese 10%, para la prueba bilateral se reparte en dos el 10%. Aquí sería 5% y aquí también sería 5%. El símbolo para el nivel de significancia para esta superficie es la letra alfa, letra griega, ¿verdad? Es el símbolo que se utiliza en la teoría de las pruebas con relación a los niveles de significancia, que como le repito, se escoge un valor que puede ser una de las tres opciones, eso es lo común, 1%, 5%, 10%. ¿Cómo opera la prueba? Se calcula el estadístico T y el estadístico T puede caer en cualquier parte. Si cae en esta zona que está acá, no se rechaza, la hipótesis nula es la zona de no rechazo. Si cae, por ejemplo, aquí, se rechaza la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Eso es si la prueba fuese la unilateral derecha. Si el investigador está utilizando una prueba unilateral izquierda, si el estadístico T cae en esta región, no se rechaza la hipótesis nula. Si cae aquí, se rechaza la hipótesis nula. Cuando cae aquí, uno razona pensando
que la evidencia de los datos del mundo real es favorable a la hipótesis nula, a la afirmación de la hipótesis nula. Mientras si cae acá, uno tiende a pensar que la evidencia del mundo real a través de los datos de la muestra es favorable a la afirmación de la hipótesis alternativa. Fíjese que la hipótesis alternativa en este caso para la prueba unilateral derecha, si usted observa, aquí se tiene la diferencia entre la primera media y la segunda media. Si esto fuese cierto en el mundo real, este número es más grande que esto, ¿verdad? Por lo tanto, el estadístico T, que tiene que ver con esto de alguna manera afecta al estadístico T. Entre más grande sea esto, el estadístico T también es más grande. Eso usted lo puede concluir cuando analice la fórmula del estadístico T. Pero conforme esto sea más grande, la T, el estadístico T, y también ocurre eso para el estadístico Z, tiende a ser más grande. Por lo tanto, si esto tiende a ser grande, significa que la hipótesis alternativa tiende a ser verdadera. Y la T tendería a caer no en cualquier parte, sino tendería a caer en esta zona. Esa es la razón por la que si cae aquí, se rechaza la hipótesis nula. La evidencia de la muestra y de la prueba está a favor de la afirmación de la hipótesis alternativa. Esa es la manera como opera la prueba. Algo similar se puede decir para la prueba unilateral izquierda y también para la prueba bilateral. Pero ¿qué otra cosa importante se tiene que decir? Hay un punto de separación entre las dos zonas. El que estoy señalando en este momento es el valor crítico de la T, que es un valor que usted tiene que encontrar en las tablas, ¿verdad? Y es el valor que de alguna manera separa las dos zonas. Acá, si se da cuenta, este debe ser un número positivo porque está a la derecha del cero. Este debe ser un número negativo porque está a la izquierda del cero. Este debe ser un número negativo, este debe ser un número positivo, ambos de la misma magnitud, ¿de acuerdo? Pero este debe ser un número negativo y este debe ser un número positivo. Son los valores críticos. Usted, dependiendo de la prueba que esté haciendo, usted tiene que calcular el o los valores críticos, porque son los que le dicen dónde está el punto frontera que separa las dos zonas, la zona de rechazo de la hipótesis nula y la zona de no rechazo. Así es que los valores críticos son valores que uno se tiene que dar a la tarea de buscarlos y hay tablas expresas donde usted los puede encontrar. Un comentario muy importante, como usted se dará cuenta, o seguramente ya lo sabe, ¿verdad? Cuando las muestras son relativamente pequeñas, son muy útiles los estadísticos T y las tablas T y los valores críticos de la T. Pero resulta que si las muestras tienden a ser relativamente grandes, de tal forma que los tamaños de las muestras son, digamos, de 100 o más, resulta que los valores de la T o el gráfico de la T, si así lo quiere ver, o la distribución de la T, tiende de alguna manera a ser equivalente a la distribución de la Z. En otras palabras, en términos prácticos, cuando los tamaños de las muestras te dan 100 o más, ¿verdad? En términos prácticos, los valores críticos de la T son equiparables a los valores críticos de la Z. Esa es una cosa importante porque ya cuando la suma de los tamaños de la muestra, sea 150, 200, 120, no tiene sentido andar buscando en la tabla de las T cuando usted tiene rápidamente el dato del valor crítico de la Z para los niveles de significancia que hemos hablado, 1%, 5% y 10%, ¿verdad? Fíjese aquí, estoy mostrándole de alguna forma no la T, sino una Z, pero quiero hablarle de que hay un segundo método para detectar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Aquí estamos pensando, aquí aparece el estadístico Z, pero también me va a permitir explicarle la idea que quiero mostrarle. Hay que calcular el estadístico Z o el estadístico T según sea el caso. Y hay una zona de rechazo de la hipótesis nula que aquí en este gráfico es esto, ¿verdad? Y hay una zona de rechazo. Esta es la zona de rechazo y esta es la zona de no rechazo. Esta, ¿verdad? ¿Dónde va a caer el estadístico Z o el estadístico T? En alguna parte. Si cae en un punto como este, no se rechaza la hipótesis nula. Si cae en un punto como este que le estoy señalando, se rechaza la hipótesis nula. La evidencia es favorable a la postura de la hipótesis alternativa. Bueno, aquí la base de la decisión es el valor del estadístico T o del estadístico Z y para eso tiene que tomar en cuenta el valor crítico que usted ya obtuvo. Hay una segunda manera de tomar la decisión. No es a través del estadístico T o el estadístico Z,
sino se puede calcular esta probabilidad, esta que se muestra aquí en esta superficie que está un poco más sombreada, ¿verdad? Hay que calcular el valor de esa probabilidad. Las calculadoras desde hace una buena cantidad de años son capaces de calcular este valor, el valor de la probabilidad. Haga de cuenta que el nivel de significancia, o sea, el alfa, que aquí está este símbolo, el nivel de significancia suponga que es 10%, es decir, 0.10, 10 centésimas. Pero suponga que al calcular el valor P resulta que es 0.02. Eso le indica que es bastante menos que el 0.10, es decir, está cayendo en esta parte. Es la zona de rechazo de la hipótesis nula. Obviamente rechaza la hipótesis nula y la evidencia es favorable a la afirmación de la hipótesis alternativa. Entonces, calcular el valor de una probabilidad en lugar de un valor de un estadístico Z o T, ¿verdad? Es otra forma alternativa de hacer los análisis. En este video nos concentramos en los estadísticos, que puede ser un Z o un T. En este video específico estamos hablando de un estadístico T. Y bueno, en esta tablita le puedo mostrar que hace un momento le decía yo que cuando el número de grados de libertad, en otras palabras, los tamaños de las muestras tienden a ser más grandes, los valores críticos de Z que se asocian con esta columna y los valores críticos de la T tienden a ser más o menos parecidos. Y entre más grande sea el tamaño de las muestras, el valor T se acerca más al valor de la Z. ¿De acuerdo? Así es que esto tiene de alguna manera una aplicación práctica porque cuando las muestras son relativamente grandes, en lugar de que andes buscando un valor crítico de la T, te puedes ir directo a los valores críticos de la Z, porque los niveles de significancia son solamente estos que se muestran aquí, 10%, perdón, aunque aquí solamente se muestra el 10%, pero los niveles de significancia son solamente 10%, 5% y 1%, y uno suele tener una tablita de los valores críticos. De hecho, se la he mostrado un poquito antes en la exposición de este video. Observe esto. Aquí estamos pensando que el tamaño de las muestras, que restándole 2, nos da 60. Podría ser, por ejemplo, 30 y 32. Sumados son 62, restándole 2 es 60. Por lo tanto, si tienes una muestra de 30 y otra muestra de tamaño 32, y si estás hablando de una prueba de medias poblacionales, y si no conoces las varianzas, pero asumes que son iguales, puedes usar una T de esta cantidad de grados de libertad. En nuestro ejemplo, el que acabo de mencionar, de 60 grados de libertad. ¿Cuáles son los valores críticos si el número de grados de libertad es 60? Para la Z es 1.28 y este es no tan diferente, observe, 1.29 y un poco más, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el tamaño de la muestra o de las muestras es más grande? Obviamente, esta suma, es decir, el número de grados de libertad de la T que estás utilizando, aumenta. Por ejemplo, aquí tenemos 98, que se podría pensar que se trata de muestras que son, digamos, de 40 y 60. Sumados dan 100, pero hay que restarle 2. Número de grados de libertad son 98. En este segundo caso, las muestras son más grandes. También podría ser el caso de 50 y 50, digamos, ¿verdad? Y en ese caso, el número de grados de libertad es 98 y la T que nos interesa es la de 98 grados de libertad. Se pueden calcular los valores críticos en las tablas. Si el nivel de significancia es 10%, para una unilateral derecha es 1.29, mientras que observe, para la Z es 1.28. Es decir, no demasiado diferentes, bastante aproximadas. Es decir, un valor es muy cercano al otro. Y eso ocurre más conforme el tamaño de las muestras son más grandes. Este es un conocimiento importante que hay que mantener en la mente, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de los valores que le decía hace un rato. Estos son los niveles de significancia, no existen otros. Bueno, usted podría tratar de utilizar otros, pero en la práctica los investigadores usan cualquiera de estos tres. Niveles de significancia asociados a este símbolo que es el alfa, de 1%, 5% y 10%. Obviamente aquí se mencionan los tres tipos de pruebas, que pueden ser unilateral derecha, unilateral izquierda y bilateral, como hemos explicado, para los tres casos. La tablita muestra los valores críticos correspondientes, ¿verdad? Por ejemplo, si el nivel de significancia es 10% y la prueba es unilateral izquierda, ¿verdad?
El valor de la Z que separa las dos zonas es menos 1.282. ¿De dónde salió este número? De las tablas. Usted puede acudir a las tablas y hacer su búsqueda, ¿verdad? Si la prueba se trata de una unilateral izquierda, pero el nivel de significancia es 5%, el valor, obviamente, como es unilateral izquierda, se encuentra hacia la izquierda, el valor crítico es que separa las dos cosas y es menos 1.645, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hacer para realizar la prueba del estadístico T? ¿Cómo calcular el estadístico T, verdad, para la comparación de medias? Y estamos suponiendo entonces que las varianzas poblacionales son iguales, pero no se conocen. Por eso nos vemos presionados a utilizar las varianzas muestrales y esa es la razón por la que aparece una T, según se ha dicho, ¿verdad? Bueno, antes de sacar la muestra, usted obviamente tiene que haber escrito su hipótesis nula y su hipótesis alternativa y debe tener un sustento que de alguna manera esté atrás del por qué le escribe de esa manera. Y si usted conoce su hipótesis nula y su hipótesis alternativa, debe de conocer también los valores críticos. Y entonces, antes de sacar las muestras, usted tiene que decidir de qué tamaño. Con estos dos datos, la estructura de la prueba de hipótesis y los tamaños de las muestras, usted se da la tarea de encontrar los valores críticos de la T. ¿Qué hace después? Ahora sí ya está listo para encontrar, sacar las muestras correspondientes, ¿verdad? Saca sus dos muestras que deben de ser representativas e independientes. Hace algunos cálculos intermedios para calcular el estadístico, ¿verdad? El estadístico es un estadístico T de N1 más N2 menos 2 grados de libertad, ¿verdad? Bueno, esa es la idea general. Entonces, de pronto se tiene que establecer la prueba de hipótesis, ¿verdad? Determinar los tamaños de las muestras, encontrar los valores críticos de la T, te das a la tarea de obtener las muestras que sean representativas e independientes, ¿verdad? Ya con los datos de las muestras, ¿qué haces? Empiezas a hacer el cálculo orientado hacia el cálculo del estadístico T. Hay ciertos cálculos intermedios que se tienen que hacer, por eso se menciona ahí como punto número 2. Y esta es la fórmula, mire, para calcular el estadístico T, en el caso que no se conocen las varianzas poblacionales, pero se sabe que son iguales. Esta es la fórmula para el estadístico T. Recuerde que es de esta cantidad de grados de libertad. Fíjese, primero vamos a entender lo que significa esto. Este es un cálculo intermedio importante que ahorita le comento sobre él, ¿verdad? Estos son los datos muestrales. Ahorita le comento lo que significa cada uno de ellos. Obviamente se tienen que calcular a partir de la muestra, ¿verdad? Se tiene que calcular. Pensemos, digamos, para empezar a hablar de un caso específico, pensemos que se trata de estudiantes universitarios que trabajan, ¿verdad? Y nos interesa hablar de la cantidad de horas promedio que trabajan por día. Bueno, si visualizáramos a todos los estudiantes de esa universidad, es una universidad específica. Imagínense que es una universidad relativamente grande, de alrededor de 20,000 estudiantes. Y bueno, obviamente hay muchos estudiantes que trabajan, ¿verdad? Y se podría tratar de hacer una prueba sobre la MIU, pero a nosotros no nos interesa toda la población de estudiantes que trabajan. Nos interesa hacer una comparación para dos medias poblacionales. Es decir, tiene que haber un factor que nos separe a la población de los que trabajan. Y un factor podría ser el sexo, que es de alguna forma un factor rápido de comprender, ¿verdad? Así es que podríamos plantear el problema de la siguiente manera. Un investigador, un profesor, desea conocer y hacer una prueba de hipótesis sobre los promedios de horas de trabajo diario de las mujeres con respecto a los promedios de o el promedio de trabajo diario de los hombres, estudiantes ambos de esa universidad, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un parámetro μ1 y un parámetro μ2, ¿de acuerdo? El parámetro μ1 lo vamos a asociar con los hombres y el parámetro μ2 lo vamos a asociar con las mujeres, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es el μ1? El promedio
¿verdad?, de horas de trabajo diario de estudiantes hombres que tienen un empleo. Pero estás considerando a todos los estudiantes de la universidad que tienen un empleo. No estamos hablando de los datos de una muestra. Igual, ¿qué es el MIU2? El promedio, ¿verdad?, de horas de trabajo diario de todas las mujeres estudiantes de esa universidad que tienen un empleo. Y bueno, una pregunta interesante sería, ¿cómo son esas MIU, verdad? Y es lo que estamos tratando de resolver. Podemos plantear una prueba de hipótesis en torno a estos dos parámetros y para decidir si hay soporte o no para la hipótesis nula, cosa que ya hemos estado comentando, utilizamos el estadístico T. Y estamos usando un estadístico que supone que las varianzas, ¿verdad?, no se conocen, pero son iguales. Ese es el supuesto que de alguna manera está involucrado en esta prueba. Veamos cómo es el estadístico y qué significa cada uno de los símbolos. Así se calcula el estadístico T. Suponemos conocidas las dos muestras, porque sin los datos de las muestras no podríamos hacer esto. Un dato que conocemos indudablemente es el tamaño de la primera muestra, es decir, la muestra de hombres, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que trabajan. Estamos hablando ya de datos muestrales, no de datos poblacionales. Y esto representa el tamaño de la muestra de mujeres que trabajan. Tanto hombres como mujeres que tienen un empleo son estudiantes de esa universidad. Estos son los tamaños de las muestras. ¿Qué representa estos símbolos? Este es el promedio para la primera muestra y este es el promedio para la segunda muestra. Les recuerdo que la primera población son todos los hombres de la universidad de estudiantes que trabajan, ¿verdad? Y la segunda población son todas las mujeres que tienen un empleo y son estudiantes de la universidad. Hemos sacado dos muestras, una muestra de hombres, otra muestra de mujeres. Este es el promedio de horas de trabajo en la primera muestra. ¿Cómo lo tendrías que calcular? Tienes el dato de cuántas horas trabaja por día cada uno de los estudiantes de la muestra. Sumas la cantidad de horas y divides sobre el tamaño, y este es el valor promedio de la muestra 1. Algo parecido haces para la muestra de mujeres. Este es el promedio de las horas de trabajo en la muestra número 2, es decir, en la muestra de mujeres. ¿Qué es esto? Estos son los parámetros poblacionales. Pero este cero que va aquí, este cerito, es para indicarle que es según la postura de la hipótesis nula. ¿Pero qué dice la hipótesis nula? La hipótesis nula dice que ambos son iguales, es decir, ¿cuánto da esta diferencia? La diferencia te da 0. Así es que cuando hagamos el cálculo del estadístico T, esto no se considera y se considera que tiene un valor 0. Muy bien. ¿Qué es esto? Los tamaños de las muestras. Aquí son los recíprocos, como se puede dar cuenta. Y esto es una especie de varianza, no de una muestra, sino de una especie de varianza representativa de las varianzas de las dos muestras. Les recuerdo que no se conocen las varianzas poblacionales y se asume que hay una varianza desconocida, pero las varianzas son iguales. Hablo de las poblaciones. Y bueno, en la muestra eres coherente con esa idea. Lo que tratas de hacer es calcular una varianza representativa para las dos muestras. Esto representa la varianza de la primera muestra, esto representa la varianza de la segunda muestra. Es una especie de promedio ponderado de las varianzas muestrales, es una varianza representativa, es una especie de varianza promedio, ¿de acuerdo? Eso es lo que se utiliza aquí en esta parte, La multiplicas por la suma de los recíprocos de los tamaños de las muestras. El resultado que te dé de esta expresión le sacas raíz cuadrada. En realidad, todo este término, el de la raíz, es una especie de error estándar, concepto que se utiliza en la teoría de inferencia estadística. Esta es la manera como se calcula el estadístico T. Obviamente, un cálculo importante e intermedio es este. Pero también necesitas calcular, ¿verdad?, de manera intermedia las varianzas muestrales. También necesitas calcular las medias muestrales. Los tamaños de las muestras, obviamente, lo conoces. Y entonces con este estadístico realizas el cálculo. Y como se supone que ya conoces los valores críticos de la T, observas en qué zona cae para tomar la decisión apropiada. ¿De acuerdo? En el caso de los estudiantes de la universidad, así se podría plantear la hipótesis del investigador,
¿Qué afirma la primera hipótesis? Que los promedios de horas de trabajo diario, tanto en hombres como mujeres, estudiantes de la universidad, son iguales entre sí. Pero observe cuál es la hipótesis alternativa de este investigador. Este profesor tiene indicios, alguna teoría, algún conocimiento de que puede estar ocurriendo esto, pero que dice esto, que el promedio de horas de trabajo, ¿verdad?, de los hombres estudiantes es menor que el promedio de las horas de trabajo de las mujeres que son estudiantes. Esto se podría escribir como una diferencia, según lo hemos dicho. Obviamente, como se asume que este es menor que esto, te da un número negativo, menor de 0. Indudablemente que esta es una prueba unilateral izquierda. ¿Se da cuenta? Así es que el investigador tiene dos posturas antagónicas y él lo que tiene que hacer es encontrar un par de muestras, calcular un estadístico para tratar de ver hacia dónde se orienta la evidencia, sea a favor de la hipótesis nula o a favor de la hipótesis alternativa. Estos son los datos del investigador, observe, ¿verdad? Ha sacado una muestra de tamaño 30 y una muestra de tamaño 32 para hombres, 30 para mujeres, 32. Y el promedio de horas de trabajo han resultado ser estos. Obviamente él ha hecho los cálculos, ¿verdad? Y también ha calculado las varianzas. En esta tabla nos muestran cuántas son las varianzas de las dos muestras. En la primera muestra esta es la varianza, en la segunda muestra esta es la varianza. Estas son las medias, esta es la media de la muestra para la primera muestra y esta es la media para la segunda muestra. Estos son datos muy importantes que nos van a ser útiles para calcular el estadístico T. Hay un valor intermedio que también se tiene que calcular, que es este. Como habíamos dicho, es una especie de varianza promedio. Si se da cuenta y observa la estructura, es una especie de promedio ponderado, ¿verdad? Así es que siguiendo la estructura de esta expresión y sustituyendo apropiadamente, y dado que conocemos también los tamaños de las muestras, en el cálculo, usted podrá verificarlo, resulta que la varianza representativa para ambas muestras es esto, 6.19. Bueno, con este cálculo se ha avanzado hacia, de alguna manera, hacia el cálculo del estadístico T, pero todavía no se realiza dicho cálculo, ¿verdad? Aquí tenemos la expresión para el estadístico T, que ya se lo había mostrado. Y bueno, al hacer las sustituciones, asumimos que esto se conoce, esto que está aquí es 0, esto de alguna manera también se puede calcular. Este es la varianza representativa para ambas muestras, que ya vimos cómo se calcula, y al hacer todo el cálculo ordenadamente resulta que te da esto. Este es el valor del estadístico de prueba. Negativo, menos 1.26. Trate de mantenerlo en la mente, menos 1.26. El investigador está asumiendo un nivel de significancia de 10%. Le recuerdo que esta es una prueba unilateral izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien. Si es el nivel de significancia 10%, ¿verdad? Habrá de verse cuánto es el valor crítico de la Z. Este es entonces negativo y es menos 1.26, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos algunos datos. Observe. Bueno, ¿de qué tamaño es el número de grados de libertad? Recuerde que el número de grados de libertad 30 más 32 menos 2 es obviamente 60, el número de grados de libertad. Así es que si el número de grados de libertad es 60 y el nivel de significancia es 10% y la prueba es unilateral izquierda, estamos hablando de esta, ¿verdad? ¿Cuánto es el T crítico? El T crítico es casi 1.3, pero negativo, ¿verdad? Menos 1.296, es prácticamente menos 1.3, ¿de acuerdo? Este es el valor crítico. Si la prueba es unilateral izquierda es de este tipo, esto que está aquí es menos 1. ¿Verdad? 296. Este valor, este que está aquí, menos 1.296. Si usted recuerda, el valor que hemos calculado es menos 1.26 aproximadamente. Mire, menos 1.26. Así es que este valor es menos 1.29, casi 1.3, pero negativo, ¿verdad? 1.3.
y el 1.26 queda aquí, en esta parte, un poco hacia la derecha. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? El estadístico T ha caído en la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, en el ejercicio no se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? La evidencia de la muestra y de la prueba, de alguna manera, favorecen a la hipótesis nula, a la afirmación que dice que los promedios de horas trabajadas por hombres y mujeres estudiantes de esa universidad son iguales. La evidencia no es favorable a la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el resultado, lo que acabo de proyectar es el resultado de lo que ya dije con palabras, ¿verdad? Aquí se encuentra la idea importante de que cuando los tamaños de las muestras son suficientemente grandes, en lugar de utilizar un T, puedes utilizar una Z, cosa que también ya se ha comentado y por eso no le damos más tiempo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué nos permiten las pruebas de hipótesis? Las pruebas de hipótesis nos permiten encontrar, ¿verdad? Ante dos posturas antagónicas en torno a un parámetro, a través de la información de muestras y de los estadísticos que se calculan, nos permiten encontrar, de alguna forma, en cuál debemos de pensar que hay soporte del mundo de los datos de la realidad. En este caso, ¿verdad? El soporte fue para el ejercicio, para la hipótesis nula, ¿verdad? Esto puede ser importante para el investigador por alguna razón. Las pruebas de hipótesis también están asociadas a decisiones y hay decisiones que pueden ser verdaderamente importantes por la trascendencia de la decisión. La prueba de hipótesis es un instrumento para la prueba de hipótesis. Recuerde que en el caso de la prueba test que estamos analizando, si los tamaños de las muestras sumados son 100 o más, ¿verdad? De alguna manera puedes considerar que los valores críticos de la T tienden a coincidir con los valores de la Z. Eso es una idea que le puede ser útil, ¿verdad? También el último comentario, ¿verdad? Las pruebas de hipótesis le pueden ayudar a tomar decisiones certeras con bastante probabilidad, ¿verdad? De hecho, los investigadores toman un nivel de significancia alfa pensando en un error tipo número 1. Y hay otro tipo de error que se llama error tipo 2 asociado a un término beta. Las pruebas de hipótesis no son infalibles. Se puede cometer un error tipo número 1 con cierta probabilidad alfa. Y se puede cometer un error tipo número 2 cuando tomas la decisión, ¿verdad? Con una probabilidad beta. ¿Sí? ¿Y cuál es el error tipo número 1? Aquel que se comete cuando rechazas a la hipótesis nula sin que debieras de rechazarla, ¿verdad? ¿Y cuál es el error tipo número 2? Cuando no rechazas a la hipótesis nula y debieras de rechazarla. Muy bien, no es intención de este video entrar en profundidad sobre eso, solamente quiero recordarle que al aplicar esta prueba, la prueba no es infalible, tiene ciertos riesgos de cometer el error tipo número 1 o cometer el error tipo número 2. Agradezco mucho su presencia hasta el final del video. Que estén bien.